Muy bien. Construcción de criterios de evaluación. ¿Qué es un criterio de evaluación? Polo Martínez Ignacio, en el texto Los criterios de evaluación como detonante de la programación didáctica de la revista de la Asociación de Inspectores de Educación de España, los define de la siguiente manera. Los criterios de evaluación pueden ser considerados como objetivos de nivel o ciclo. Ese debería ser el referente y detonante en el inicio de cualquier programación didáctica. Determinarán el proceso de enseñanza-aprendizaje que se proponga al alumnado. Toda unidad didáctica debiera comenzar su diseño haciendo referencia al criterio de evaluación que pretende contribuir a alcanzar. Los mínimos exigibles deben ser precisos y explícitos. Pueden ser considerados como los aprendizajes imprescindibles que debe adquirir un alumno o alumna para superar una unidad didáctica, evaluación o curso. En ningún caso debe identificarse con la simpleza de sacar un 5. Es necesario identificar claramente los comportamientos, saberes y o saberes aplicados que el alumnado debe adquirir como mínimo para aprobar una unidad didáctica, cada unidad didáctica, y el conjunto de la evaluación. Hemos diseñado este formato en la institución educativa Carlota Sánchez, basados en la taxonomía de Bloom, que no es la única. Ustedes pueden buscar otras taxonomías, pero esta nos da unos aspectos clave que nos ayudan a trabajar con mayor facilidad. Tenemos que clasificar los verbos según conceptuales, procedimentales o actitudinales. Cada uno tiene un color que lo diferencia. Cada verbo lo asocia a un nivel cognitivo que va del nivel 1 al nivel 6. Empieza por conocer o recordar, pasa a comprender, analizar y sintetizar, aplicar, evaluar, por último crear. Para cada uno de los verbos que está clasificado, sugiere unas herramientas didácticas que pueden ser útiles para alcanzar ese nivel cognitivo. Esta taxonomía va a ser el referente. Ustedes pueden tomar como base cualquier otra taxonomía, teniendo siempre presente que debe existir una clasificación lógica y un orden, porque en cuestiones de evaluación hay que ser claros y precisos. Tenemos también en estas hojas una herramienta donde vamos a hacer el paso a paso para la construcción del criterio con base en la taxonomía de Bloom y los desempeños que en videos anteriores vimos cómo llegar de los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional a esos desempeños. Vamos a hacer pues un ejemplo con el área de sociales de grado sexto para el segundo periodo, el plan de área. Es importante recalcar que este formato, esta hoja no es obligatoria, es solo un paso a paso mientras nos acostumbramos, no es obligatorio presentarla como formato institucional, es simplemente una herramienta de ayuda al docente para construir estos criterios con mayor facilidad. Empecemos. Vamos al plan de área de sociales como ejemplo, periodo 2, grado sexto, segundo periodo, tomamos la casilla de competencia y desempeños, la copiamos, control C, vamos al formato de plan de aula vacío, aquí en estas dos primeras casillas control V, ahí deben aparecer competencias y desempeños, esto para las áreas que no tienen derechos básicos de aprendizaje aún, que no han sido publicados. Para las áreas con derechos básicos de aprendizaje, simplemente se toma la casilla desempeños, que es la del lado derecho del segundo periodo, se copia, control C, se va al formato con DBA, que es este, y se copia en la casilla de desempeño solo los desempeños. Acto seguido, se buscan los DBA o derechos básicos de aprendizaje afines a esos desempeños. Este formato se socializó con la asesora del Ministerio de Educación Nacional, asesora que trata de implementar la jornada única y de dar una asesoría técnica sobre los derechos básicos de aprendizaje, y es claro que los DBA no son una herramienta para construir currículos, además son muy escasos, son pocos, y lo que se busca es como dar una lista de unas temáticas básicas que deben conocer los estudiantes, pero con ellos no se construyen currículos y no se echa al traste todo el trabajo por competencias. Eso quedó claro. La asesora del ministerio
estuvo muy de acuerdo con este formato, nos dijo que teníamos un proceso muy claro, que solo nos faltaría ahondar en lo del plan de mejoramiento, que aquí ya tenemos también un video explicativo sobre eso. Muy bien, continuemos entonces. Acto seguido, para la construcción del criterio, tomamos el desempeño cognitivo en primera instancia, leemos la redacción del verbo. Aquí tenemos que el verbo dice reconozco. En su totalidad el desempeño dice: reconozco que la división entre un periodo histórico y otro es un intento por caracterizar los hechos históricos a partir de marcadas transformaciones sociales. Este verbo reconozco vamos a buscarlo en la taxonomía de Bloom. ¿Con cuál lo podemos asociar? Lo podríamos asociar el reconocer, lo podríamos trabajar desde el observar o el describir. Vamos a escoger para este caso observar. Venimos aquí a la guía de construcción de criterios. Aquí en la parte cognitiva decimos elija un verbo, columna C, taxonomía de Bloom. Vamos a colocar observar. Observar. Muy bien. Acto seguido nos dice describa el tema contemplado en el desempeño. Vamos a leer esa redacción. En el desempeño habla de hechos históricos, transformaciones sociales. Podemos colocar aquí periodos históricos y transformaciones sociales. Vamos a hacerlo, vamos a redactarlo. Periodos históricos y transformaciones sociales. Sería el tema al que hace referencia el desempeño. Elige un conector, cualquiera de los dos, mediante o a través de. Vamos a elegir mediante. Y aquí nos dice elija dos o más herramientas didácticas, columna de la taxonomía de Bloom. Vamos a ver qué herramientas didácticas nos dan para observar. Videos, fotografías, visita de exposiciones, reporte de noticias o eventos, diario de campo como ejemplo. Nosotros vamos a utilizar en estas herramientas videos, fotografía y reporte de eventos. Las copiamos. Videos, fotografía y reporte de eventos. Muy bien. Le asignamos un porcentaje, le podemos asignar el 30%. Solo escribimos el 30%. Y le vamos a asignar una fecha. Para este caso, como ejemplo del segundo periodo, podría ser abril 29. Recuerden que el desempeño cognitivo es recomendable que sea valorado entre la tercera y cuarta semana del periodo. Pongámosle abril 29. Como podemos observar, aparece la redacción final, totalmente lista. Luego de hacer este paso a paso y nos queda observar el criterio de evaluación para ese desempeño cognitivo, nos queda observar periodos históricos y transformaciones sociales mediante videos, fotografía y reporte de eventos. Lo podemos copiar y llevarlo tal cual al plan de aula. En el caso de quienes no tenemos DBA, la última casilla a la derecha, criterios de evaluación, lo podemos pegar. Ahí ya nos queda totalmente específico. Aquí me hace el corrector de ortografía, históricos y fotografía. Corrector de ortografía que no tenía Excel. Pongámosle aquí la tilde en la I. Perdón. En la O. Y aquí en fotografía en la I. Listo. Ya tenemos el primer criterio. Si hay dos desempeños cognitivos, elegimos un solo verbo para los dos y tratamos de colocar los temas a los que hace referencia a los dos desempeños, que incluso a veces son tres en algunas áreas. En la parte cognitiva los colocamos en esta parte y el resto es igual. Entonces nos quedaría un solo criterio de evaluación por los desempeños cognitivos que haya. Repito, eligiendo un solo verbo para esos desempeños, de acuerdo a la taxonomía de Bloom, y colocando todas las temáticas afines aquí en esta casilla. Esa es la manera sencilla de hacerlo. En el caso de quienes tienen DBA,
el criterio de evaluación que tenemos será copiado. Copiemos de nuevo, copiar, control C. Será copiado en esta casilla. Control V. ¿Por qué? Porque en ese formato de los DBA se pide, se pueden separar incluso que se haga específico la habilidad de desarrollar y el tema que están contemplados dentro de la redacción del criterio de evaluación. Se pide que se especifique la estrategia didáctica, el porcentaje y la fecha, que también están contemplados en esa redacción. En algunos casos pues lo separan en dos columnas, pero pues no es necesario. Toda la redacción del criterio de evaluación abarca estas dos condiciones que se piden. Bien, seguimos. Vamos a redactar el actitudinal de acuerdo al desempeño. Tenemos que el desempeño actitudinal dice: participo en la construcción de normas para la convivencia en los grupos a los que pertenezco, familia, colegio, organización juvenil, equipos deportivos. Este participo, vamos a buscar en la taxonomía de Bloom un verbo actitudinal que equivalga a participar. Vamos a ver, de actitudinal tenemos inferir, ejecutar, esquematizar, construir. Vamos a elegir ejecutar como verbo actitudinal para participar, que pueden ser afines. Vamos a hacerlo acá, ejecutar. Vamos a describir la temática a la que hace referencia ese desempeño para redactar el criterio de evaluación. Nos dice normas para la convivencia a través de solución de problemas. Esta sería la parte didáctica que podemos elegir. Pero en realidad el tema es normas para la convivencia. Normas para la convivencia. Vamos a elegir como conector, como ya dije, a través de. Y como ya había mencionado también podemos elegir solución de problemas y ensayo de error sistematizado, que están aquí afines a ese verbo. Aquí están, ensayo de error sistematizado, solución de problemas. Vamos a redactarlos. Solución de problemas y ensayo y error sistematizado. Vamos a asignarle un porcentaje, tal vez el 20%, solo escribimos el 20%. Y vamos a asignarle una fecha para el segundo periodo, puede ser mayo 13. Recuerden que se recomienda también que esta valoración actitudinal esté realizada finalizando la sexta semana del periodo. Recuerden que se pueden trabajar las tres cosas, cognitiva, actitudinal y procedimental, al tiempo. Solo lo que se pide desde el punto de vista evaluativo es hacer unos cortes lógicos a unos tiempos en los que se puedan corregir el rumbo, aclarar los conceptos o mejorar los comportamientos. Bien, tenemos ya el criterio de evaluación actitudinal. Queda de la siguiente forma: ejecutar normas para la convivencia a través de solución de problemas y ensayo de error sistematizado. Lo podemos copiar, formato que tenemos la mayoría de plan de aula vacío, lo copiamos acá como segundo criterio. Ahí nos va quedando el formato. Quienes tienen DBA lo copian acá, segunda instancia, abajo del anterior, y ahí van quedando los criterios de evaluación. Y por último vamos a redactar el procedimental. El desempeño nos dice, para la parte procedimental: comparo diferentes culturas con la sociedad colombiana actual y propongo explicaciones para las semejanzas y diferencias que encuentro. El verbo comparar desde lo procedimental, según la taxonomía de Bloom. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos aquí, comparar, y en efecto es procedimental, entonces no tenemos problema. Podemos colocarlo tal cual. Comparar. El tema al que hace relación el desempeño: culturas diferentes a la colombiana. Coloquémoslo tal cual. Culturas diferentes
a la colombiana. Vamos a elegir como conector de nuevo mediante. Y como herramienta didáctica para comparar de la taxonomía de Bloom podemos elegir listado de semejanzas y diferencias, listado de variables. Aquí tenemos varias, vamos a elegir esos dos. Listado de semejanzas y diferencias. Y listado de variables. Recuerden que es importante tener como mínimo 2 herramientas didácticas para cada criterio de evaluación, porque de lo contrario, pues con una sola herramienta didáctica la evaluación no es muy fiable y pues se trataría más de una calificación que de una valoración como tal. Muy bien, vamos a asignarle un porcentaje. Podemos colocar el 40%. Y la fecha le podríamos colocar mayo 27. Esta última valoración procedimental se recomienda hacia finalizada la 8ª semana, para que nos quede una semana de arreglos pequeños en cuanto a recuperaciones y nos sobre una semana en la planeación, que generalmente el periodo tiene 10 semanas. Muy bien, tenemos ya la redacción del criterio de evaluación procedimental. Comparar culturas diferentes a la colombiana mediante listado de semejanzas y diferencias y listado de variables. Podemos copiar, lo llevamos al plan de aula. Quienes no tenemos DBA, colocamos aquí abajo. Muy bien. Y quienes tienen el formato con DBA, colocamos aquí debajo. Perfecto. Tenemos un 30% más 20, 50 más 40, 90. Siempre debemos dejar un criterio para la autoevaluación. La redacción queda realizar el procedimiento de coevaluación y autoevaluación. Es un 10% y la fecha es la última semana del periodo. Vamos a colocarlo acá. Vamos a llevarlo de una vez a la planeación en el plan de aula vacío. Vamos a hacer espacio aquí. Realizar el procedimiento de autoevaluación y coevaluación. Ya existe un formato institucional para este proceso. Simplemente si un muchacho no realiza el proceso de manera adecuada, si un joven, una joven, pues no se le puede colocar la nota o se le coloca un 1. Hay que realizar ese procedimiento y hacerlo de la manera correcta. Esto vale un 10%. La fecha, el último día del periodo se le puede colocar, la última semana. Coloquémosle aquí mayo 30. Listo. En el caso de quienes tienen DBA, pues sería en esta casilla. Muy bien. Teniendo ya construidos los criterios de evaluación, tenemos la base de todo lo que se realizará en el periodo. Con este formato tenemos una manera sencilla de encontrar esas redacciones sin complicarnos y dar mucha claridad sobre el proceso que se va a realizar para poderlo socializar con estudiantes, con directivos, con padres de familia, con toda la comunidad académica y ser claros en esos criterios. Tenemos en los formatos, en el formato para quienes no tenemos DBA, pues aparte de mencionar el área o asignatura a la que pertenece, el docente, el grado, se pide el eje articulador y el eje temático. Esto lo encontramos directamente en la cartilla de los lineamientos. Allá se sabe a qué ejes articuladores y temáticos pertenecen estos desempeños. Tenemos una casilla para los que no tenemos DBA, donde mencionamos los indicadores de desempeño. Esto lo encontramos en una resolución de los años 90. Si no es muy completa, podemos incluir los propios o los que aparezcan en
en otros formatos que nosotros consigamos. Y en esta parte de actividades y recursos se describe muy bien actividad por actividad. Aquí sí podemos describir si vamos a usar algún auditorio, algún video, alguna proyección, algunas talleres, pruebas ICFES. Aquí somos mucho más específicos en desarrollar estas ayudas didácticas que mencionamos acá. Eh, para los que tienen DBA, ya lo habíamos dicho, acá mencionan los DBA que se relacionen con estas habilidades o desempeños. Igual acá arriba deben hacer mención a eje articulador, eje temático según los lineamientos. Y en esta parte de actividades y recursos, lo que ya expliqué en el otro formato, se describe con claridad qué recursos necesitan, auditorio, video bin, fotocopias, desarrollan en detalle todas estas ayudas didácticas que mencionaron acá. Aquí lo pueden hacer de manera más específica para que tengan claridad en ese sentido. Bien, solo me queda por explicar cómo se lleva esto a la plataforma, que en este caso estamos hablando de BPS Notas. En BPS Notas es mucho más sencillo. Voy a mostrar el pantallazo. Cuando ingresamos a BPS Notas nos aparece la planilla. Si aquí filtramos el grupo, acá hay un grado sexto 6. Nos aparece el listado de estudiantes. Vamos a hacer clic para cargar esos criterios de evaluación y esos desempeños, cargar la planeación en plataforma. Hacemos clic acá donde dice desempeños. Al hacer clic en desempeños, estando parado sobre el grado, el área que queremos subir la planeación, aclarando que la planeación que subamos aplica para todos los grados de esa área. Para si usted tiene todos los sextos, serán todos los sextos. Si tiene todos los séptimos, igual, y así sucesivamente. Después de darle clic en desempeño nos aparecerá esta pantalla totalmente en blanco. Debemos hacer clic 4 veces en este botón que dice agregar. Al agregar nos quedará de la siguiente forma. Nos aparece una casilla para lo cognitivo, tanto el desempeño como el criterio de evaluación, una casilla para lo actitudinal, tanto el desempeño como el criterio de evaluación, procedimental igual, y ya viene automatizada la autoevaluación con el peso del 10%. Aquí es donde hacemos el proceso de copiar y pegar. Una vez copiamos en orden el desempeño cognitivo, vamos a ver una planeación para este caso de sociales. Si tenemos el desempeño cognitivo aquí, aquí está el desempeño cognitivo, lo copiamos y lo pegaríamos en esta casilla. Y a su lado derecho copiaríamos el criterio de evaluación, que es el criterio de evaluación cognitivo, que sería el primero que construimos. No hay necesidad de copiarlo con porcentaje ni con fecha, porque en BPS, luego de copiar ese criterio de evaluación, ingresamos el porcentaje acá, pero no en este caso 30%, sino 0,3. Si es 40% para la actitudinal 0,4 y para procedimental, si es nuevamente 30%, 0,3. 40%, creo que estaban 30, 20 y 40. Entonces colocaríamos punto 3, punto 2 y punto 4. Ya viene automatizado el de la autoevaluación, que es el 10%. Luego de copiar en orden el desempeño cognitivo con su criterio de evaluación, el actitudinal con su criterio de evaluación, el procedimental y el criterio general en las dos casillas de la autoevaluación, nos queda más o menos así. Más o menos no, nos queda exactamente así. Vamos a observar acá. El cognitivo, comparemos con el plan de aula. Tenemos el desempeño, reconozco que la división entre un periodo histórico, etcétera, eso lo vamos a encontrar en BPS acá. Y al lado derecho encontramos la redacción del criterio de evaluación, tal cual está en la planeación. Observar periodos históricos y transformaciones. Vamos a verificarlo, lo encontramos acá. De igual manera sucede para todos y ya tienen cargados los pesos. En el caso de la autoevaluación, en las dos casillas se coloca realizar el procedimiento de auto y coevaluación y se da clic en la casilla
guardar. Una vez se haya guardado, él nos saca el corrector de ortografía, hacemos las correcciones, un corrector de ortografía típico de Word. Y en ese momento ya nos aparecen todas las casillas para poder ingresar las notas. Pues luego de hacer eso, sí nos permite ingresar las notas para lo cognitivo, lo actitudinal, lo procedimental. La autoevaluación aparece aquí y aquí nos da una definitiva. En cuanto a las fechas, el administrador de la plataforma y los coordinadores definen esas fechas, las ingresan al programa, ellos establecen los cortes en los que van a estar haciendo alguna revisión para planes de mejoramiento. En caso específico BPS tenemos la opción, los profesores que tienen muchas horas y pocos grupos, si quieren ser más detallados y calificar actividad por actividad en la parte cognitiva, en lo actitudinal, en lo procedimental, lo pueden hacer, tienen hasta 4 casillas para hacerlo, les da una definitiva de esa dimensión, de ese componente y un espacio para hacerle plan de mejoramiento o recuperación a ese componente, igual para todos. Y al final, en la definitiva, sobre la definitiva final también se puede aplicar un plan de mejoramiento, una recuperación. Para el caso de los profes que tienen muchos grados, pocas horas, caso de ética, religión, educación física, no es necesario que suban nota por nota, pueden subir una nota, obviamente ustedes tienen los registros de sus listas de chequeo en físico, de qué corresponde esa nota para que les dé la definitiva de cada componente. Lo importante es que toda valoración en las áreas tenga esa descripción cualitativa, lo cognitivo, lo actitudinal, lo procedimental. Porque se pide desde el 1290 que haya una valoración cuantitativa en número y una cualitativa que se pueda describir en dónde tiene la fortaleza el estudiante y en dónde la dificultad, en dónde lo que le cuesta dificultad al estudiante. Muy bien, esto es a grandes rasgos el cargue de criterios de evaluación, que es el corazón de la planeación en estos procesos académicos en la institución educativa Carlota Sánchez.